Bueno, cuando hablamos de números reales nos referimos a todos los números que forman parte de la recta real, de la recta numérica. Pero para entenderlo tenemos que hablar un poco sobre los conjuntos numéricos. El primero que ustedes vieron es el de los números naturales, o sea, estamos hablando de los números positivos. El 1, el 2, el 3, el 4 y así hacia el infinito. Esos son los números naturales. Luego, a los números positivos les agregamos los negativos y forman el conjunto de los números enteros. Es decir, aprendieron que hay un número menos 1, un menos 2, un menos 3 y así hacia el infinito. Y todos esos negativos más todos los positivos nos da el conjunto de los números enteros. Y el último conjunto que ustedes estudiaron es el de los números racionales. Los números racionales son los que están compuestos por los que se pueden expresar como una razón entre dos números enteros. Es decir, el número, por ejemplo, 0,5, que es un número decimal, ustedes saben por una reglita que lo puedo escribir como una fracción. En el numerador escribo la parte entera sin coma y en el denominador escribo el 1 y tantos ceros como decimales tengo. Me queda formada la fracción 5 décimos y al simplificarla obtengo un medio. Entonces, 0,5 y un medio son distintas expresiones, una decimal y una fraccionaria del mismo número. Entonces, a 0,5 o un medio lo voy a ubicar en la recta numérica entre 0 y 1, justo a la mitad. Acá voy a tener el número 0,5 o un medio. Lo puedo poner como quiero. Otro ejemplo de número racional sería menos 2,5. Acá ven también que engloba los números negativos. Usando la misma regla obtengo la fracción 25 décimos, que si la simplifico me queda 5 medios. Negativo porque vengo de un número decimal negativo. Otro ejemplo de números racionales son los números periódicos, decimales periódicos. Por ejemplo, este que tengo acá, 1,6 periódico, que quiere decir que después de la coma el 6 se repite infinitamente. Entonces eso se indica con este arquito. Estos números racionales periódicos también pueden expresarse como una fracción, por eso es un número racional. Recuerdan que en el numerador hago lo mismo, dejo el número entero, pero le resto lo que no está en el periodo. Y en el denominador, tantos 9 como números tengo en el periodo. Entonces me queda la fracción 15 novenos. 1,6 periódico o 15 novenos son distintas expresiones para un mismo número. Si yo voy a la recta numérica, 1,6, acá tengo el 1. Acá el 2, en el medio estaría 1,5, así que ahí pegadito tengo el número 1,6 periódico. Entonces, redondeando la idea, los números racionales abarcan a los números enteros, porque es una razón o una división entre dos números enteros, pueden ser ambos positivos o uno positivo y uno negativo, lo que me daría un racional negativo. Y los enteros abarcan a los números naturales, ¿no? Pero ahora vamos a hablar sobre un conjunto numérico que todavía no han visto, que es el conjunto de los números irracionales. ¿Por qué se llaman así, irracionales? Bueno, porque no pueden ser expresados como un cociente, una división, entre dos números enteros, por tener infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Qué quiere decir? Que no puedo expresar el número decimal como una fracción. Por ejemplo, si yo hago en la calculadora raíz de 2, me da 1,41, 42, 13, 56, 2 y así hasta el infinito. Como dice la definición, tiene infinitas cifras decimales no periódicas. No se repite un número como para que yo le pueda poner el arquito, y si yo le puedo poner el arquito lo puedo expresar como fracción. Eso no sucede. Entonces es un número irracional. No puede ser expresado como fracción. Si yo me voy a la recta,
ese número 1,41. Si tengo 1 y 2 y en el medio tendría 1,5, aproximadamente acá cerquita voy a tener el número raíz de 2. Otro ejemplo, si hago en la calculadora raíz de 7, me da 2,645751311. Como verán, nuevamente, luego de la coma, no tengo 1 o 2 o 3 números que se repitan, que yo pueda decir, hasta acá se repiten los números, puedo hacerle un arquito. No, eso no sucede. Entonces, de nuevo me doy cuenta que es un número irracional. En la recta numérica, 2,64 estaría, si acá tengo 2 y acá tengo 3, después de 2,5 apenitas, ¿no? Raíz de 7. Lo mismo sucede con raíz de 5, me da 2,2360679, bueno, etc. Como ven, las cifras no se repiten nuevamente, no puedo expresarlo como una fracción. Entonces, en la recta, acá tengo 1, 2, 3, 2,23, si acá tengo 2,5, estaría aproximadamente por acá. Ahí pongo raíz de 5. Y otro ejemplo es el número pi, un número muy conocido, que me indica la cantidad de veces que entra el diámetro de una circunferencia en su longitud, que si ustedes hacen con la calculadora shift pi igual, van a obtener 3,141592 y así hasta el infinito. Entonces, la diferencia entre los números racionales de los irracionales es que los números racionales los puedo expresar como una fracción. Sigo la reglita, si no tiene periodo, abajo voy a tener el 1 seguido de ceros, si tiene periodo, abajo voy a tener 9, pero los puedo expresar como fracción. Los números irracionales no puedo, porque después de la coma tiene infinitas cifras decimales no periódicas, o sea que no se repiten. Como vieron acá, los números irracionales, por supuesto, también tienen su lugar en la recta real. Entonces, la conclusión es que los números reales, es decir, todos los números que componen la recta real, la recta numérica, es la suma entre los números racionales, que son los que vieron hasta ahora, más los números irracionales, que generalmente se dejan expresados como raíz, para dejarlos más exactos.